Biblias, les pido por favor que vayamos al Salmo 130. Los que traigan Biblia y los que no, pues se juntan con un cristiano y que se las compartan. Pero antes de comenzar vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta maravillosa tarde, por este tiempo de alabanza y adoración que hemos tenido en tu presencia. Gracias te damos a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, principio, el fin, el alfa, el omega, nuestro sanador, nuestro protector, nuestro pronto auxilio, nuestro escudo. A ti te amamos, te bendecimos y te glorificamos, al único digno y santo de toda honor, toda alabanza y toda adoración, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te pido que toques nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón y nos pongas atentos, Señora, para escuchar tu palabra. Quita de nuestra mente toda distracción, toda cosa que nos pueda separar de ti, y que esta palabra que será proclamada hoy, Señor, que realmente nos haga recapacitar, que nos confronte, Señor, y que realmente sea lo que necesitamos para poder cambiar nuestras vidas, Señor. En tus manos pongo las vidas de todas las personas que están escuchando esta palabra y la mía, Señor. También te pido que no sea mi palabra, que no sea mi mente, que no sea mi boca, ni mis pensamientos, ni mis ideas, sino que seas tú, Señor. Porque reconozco delante de ti que soy siervo inútil, vaso vacío, y que si no fuera por tu amor y por tu gracia, no estaría aquí. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, se los voy a leer y el que lo tenga pues lo leemos juntos. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios con todo el respeto y la reverencia que se merece nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice así el Salmo 130: esperanza en que Jehová dará redención. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Amén. A Israel y a todos. Tomen asiento, por favor, queridos hermanos. Bueno, vamos a comenzar. El versículo base es 2 Corintios 5:17, que ya se lo saben, creo que todos aquí, porque aquí lo tienen escrito. Y me encanta ese versículo. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Voy a leer un poquito más del pasaje para poder entrar en contexto y una breve introducción que hice como de 30 minutos. Dice, 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Así como nos conocemos, pues ya no. Y aún así a Cristo conocimos según la carne. Eso se refiere a los apóstoles y a los que vivieron con él. Ya no lo conocemos así. Ellos tuvieron la fortuna de ver su cuerpo glorificado, y nosotros también tenemos esa fortuna porque Cristo es el único que ha resucitado y vive y puede habitar en medio de nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bueno, vamos a un poco de historia de quiénes eran los corintios y dónde se escribió. La segunda carta de los corintios fue escrita en Macedonia alrededor del año 56 después de Cristo, durante la estancia de Pablo en esta ciudad. Recordemos que Pablo fue el apóstol para todas las naciones e iba recorriendo todo el mundo conocido. Pero en el mundo helenístico, Grecia sobre todo, pues estaba complicado, ¿no? Corinto era una de esas ciudades complicadas. El apóstol Pablo, viendo que algunos miembros de su iglesia en Corintio llevaban nuevamente sus vidas pasadas
seguían practicando el mismo pecado y aparte ahora tenía que lidiar con falsos profetas y maestros que trataban de desviar al pueblo del evangelio de la gracia que Pablo había enseñado. Y ese problemita no nada más lo tenía Pablo, lo tenemos hasta el día de hoy. Tenemos que siempre estar bien atentos, pedirle al Señor sabiduría y discernimiento para no escuchar a esos falsos maestros y falsos profetas. Es lo que diga la palabra de Dios, es lo único que debe de contar en nuestras vidas. Ahora, vamos a definir ministerio y reconciliación. La palabra ministerio en la parte secular se refiere a algún cargo público de una persona que se va a encargar de servir a los demás. En México les llaman secretario de la Defensa, secretario de Economía, secretario de Educación, etc. En otros países les llaman el ministerio, ¿no? Porque el ministerio no es un puesto en el cual tenemos que jactarnos y sentirnos más, sino el ministerio es servir. Y eso es lo que debieron de haberse encargado y deberían de encargarse algunas autoridades, ¿no? Pero bueno, la Biblia, el ministerio es el servicio que un creyente realiza de acuerdo a una llamada particular de Dios para la iglesia y su misión. En la epístola de los Efesios capítulo 4 versículo 11, Pablo de Tarso relata 5 ministerios: el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que son para servir. Estamos hechos para servir, no para que nos sirvan. Todos los que tenemos algún cargo que el Señor realmente nos ha hecho un llamado, venimos a servir, sin esperar nada a cambio, por amor a las almas. Así lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo vemos con Pablo, Timoteo, etcétera, ¿no? El término reconciliación viene del latín reconciliare, que significa recuperar o reconciliar algo. Volver una amistad, superar una enemistad, restaurar la concordia y la armonía, o ponernos de acuerdo con personas que estábamos desunidos en ideas en las que estábamos en conflicto. La reconciliación es el proceso por el cual Dios restaura la relación rota entre Él y la humanidad. Esta ruptura se produjo cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Esto ya lo hemos estudiado y siempre vamos a ir a Génesis 3, del versículo 2 al 7. Para que pueda existir una reconciliación, pues debe de haber una ruptura, ¿no? La desobediencia, que es uno de los pecados muy graves, y como lo apuntábamos el domingo pasado, incluso hasta nos invitan a obedecer a nuestros padres, obedecer a nuestras autoridades, y es el pecado que siempre estamos cometiendo repetidamente, desobedecer. Y esta ruptura de la relación por cualquier tipo de conflicto entre dos personas, familias o naciones, es lo que vamos a ver en las Escrituras. Es causado por uno de los pecados más graves, la desobediencia. La desobediencia nos lleva a la separación y a la muerte espiritual. Que esto es... tú lo puedes escuchar y capaz que dices, bueno, pues ¿qué es eso de separación? ¿Qué muerte espiritual? Pues si yo estoy vivo, ¿no? Pues ¿qué muerto puedo estar, no? No, pero la muerte espiritual es lo más grave que podemos tener. La vida, como estaba en una de esas canciones, es como la neblina que pasa. En un abrir y cerrar de ojos se nos va. Y Dios te dio la oportunidad, estuvo aquí, escuchaste una alabanza, te dieron un folleto, escuchaste una predicación, fuiste invitado a este lugar, porque Dios así lo dispuso, porque Dios tenía preparado este lugar para que tú escucharas su palabra y te da la oportunidad de arrepentirte. Pero no te va a obligar. Dios no te obliga a nada. Pero Dios sí decide cuándo es el tiempo en el que tú vas a encontrar esa salvación. Y me encanta este lugar, perdón, estoy muy emocionado, Abraham. Tú tienes la culpa, me siento, híjole, lleno del gozo del Señor. Y esto me anima a seguir predicando la palabra a pesar de todas. Ahorita voy a hacer un pequeño paréntesis. Estoy pasando por un momento de duelo muy fuerte por la pérdida de un gran amigo. Perdone. Pero él me enseñó a que pase lo que pase, estés como estés postrado en una cama, en un hospital, en una silla de ruedas, tenemos que seguir adelante.
peleando la buena batalla, la carrera del Señor. Y este querido amigo está en la presencia del Señor. Y hasta el último de sus días se mantuvo ahí. Y digo, wow. Y yo, porque no he dormido en 3 días por tos, no quiero venir a predicar, pues no, ¿quién soy yo, Señor? No, Señor. Al infierno debería de estar yo por tener ese pensamiento, pero el Señor es el que nos sostiene, el que nos levanta y el que nos anima. Entonces, tomemos hoy como esa gran oportunidad de poder reconciliarnos con el Señor. Dice, al estar separados de Dios, déjenme pongo los lentes porque si no ya no veo. Nos da como resultado una vida llena de problemas, soledad y sufrimientos. Nosotros nos creemos Superman, autosuficientes, sobre todo cuando llegamos a los 18 años, o entre las 16 y 18, nos sentimos Superman, que nosotros podemos, yo controlo todo, ¿qué tanto es tantito? Aquí no pasa nada, ahorita llego, mañana nos vemos, yo estoy bien, pero no estás bien. Estás yendo a un abismo, a un pozo sin fondo, que cuando termines en esta vida, si no hay esa reconciliación, vas a estar en el lago de fuego, en el lloro y el crujir de dientes. Por eso es bien importante que nos acerquemos al Señor. Dice, los cuales tratamos de resolver por nuestras propias fuerzas, conduciéndonos a un abismo más grande, tratando de llenar ese vacío espiritual con cualquier cosa, comida, dinero, vicios, mujeres, cualquier cosa tratamos de llenar ese vacío. Como lo habíamos visto anteriormente, el pecado nos separa de Dios y así nacemos separados de Dios. Crecemos y no sabemos cómo llenar ese hueco, cómo llenar ese vacío. Entonces en la secundaria, bueno, a mí me pasó en la secundaria que me ofrecen un cigarro y luego más adelante una copa, un trago, un churro, una raya, irte con esta, irte con aquella o con aquel, tratando de llenar ese hueco, ¿no? O ya llegaste a un punto en tu vida profesional donde ya terminaste tu licenciatura, tienes tu maestría, tu doctorado y quieres más y más y más, y eso resulta que no te llena para nada. Y tratas de buscar y llenar esos vacíos cuando tienes que ir a la fuente, al Creador. Desgraciadamente, como seres humanos nunca leemos los instructivos. Si leyéramos este instructivo desde chiquitos, no nos perdemos. Ahí está. ¿Quieres saber cómo funciona el mono? Pues lee el instructivo y ahí vas a encontrar todo. Dice, nos aleja de la sociedad y comenzamos a recibir un rechazo general y con el tiempo perdemos todo, quedando al final con las manos vacías y el alma destrozada, como lo apuntabas. Te haces pedazo todo. Bueno fuera que, bueno, yo me voy a matar y voy a beber o voy a hacer lo que sea o voy a agarrar una moto y me mato yo solito y ya, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? Pero no. Te llevas entre las patas a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos, a tus primos, a tus amigos, hasta los vecinos. Y hasta incluso el gobierno a veces tiene que pagar, hasta nuestros impuestos se los llevas por tu recuperación. Entonces habla de un egoísmo extremo y de una soledad que no entiendes cómo recuperarla hasta que el Señor aparece en tu vida. Dice, tenemos varios ejemplos de personas que a pesar de que triunfan en la vida, todo el mundo conocemos deportistas, políticos, pues mucha gente que está triunfando en la vida, ¿no? Aquellos que a veces admiramos, ¿no? En el fútbol, en las carreras, a Checo Pérez que anda corriendo ahorita, ¿no? No sé, tu cantante preferido. Pero sin embargo pueden tener todas las cosas materiales, pero al final están en una bancarrota espiritual porque no tienen lo más importante, que es al Señor en tu corazón. Yo he visto vidas transformadas de estar en una bancarrota espiritual a pesar de tenerlo todo, pero cuando se rinden a los pies del Señor su vida cambia. En mi caso, como músico, yo pude, gracias a Dios, llegar a todo lo que yo quise, pero me encontraba vacío, solo, sin nada, encontrando llenar con todo. Y al final, en la casa de ustedes, yo no tengo pegado en mi estudio ningún diploma, nada.
yo agarré y los tiré hace mucho tiempo, como el apóstol Pablo, ¿no? Todos los títulos que tenía el apóstol Pablo los estimó. La traducción original es estiércol. Así es como todos nuestros títulos, todo no sirve de nada. Y eso nos deja completa y absolutamente en una bancarrota espiritual. El Señor Jesús nos los dice en Mateo 16:26. Te hace una pregunta, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Puedes tener todos los millones del mundo, puedes haber conquistado todo, pero tu alma está perdida. Y la segunda pregunta, que también es muy interesante, ¿o qué recompensas dará el hombre por su alma? Tú no vas a llegar el día que te mueres a decir, bueno, voy a dar mis millones de dólares, mi casa o mis terrenos o todo, para que salven mi alma. Eso no te sirve absolutamente de nada. En Juan 15:14, aquí está la clave. Dice, Jesús les dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, perdón. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que para poder tener una reconciliación con Dios, tenemos que seguir los siguientes pasos que voy a enumerar. Platicaba con uno de ustedes, no me acuerdo quién, que me decía que tenía un huerto. Por ejemplo, sembramos una semilla de manzana, comienza a crecer la manzana y está el árbol. El árbol es el que alimenta el fruto, ¿no? No salen las manzanas así solitas. Así nosotros con el Señor, aquí nos está diciendo, tenemos que permanecer en Él y Él va a permanecer en nosotros, y así es como podemos dar todo el fruto. Y ojo, porque aquí dice fruto, no frutos. Aunque se enumeran varios frutos del Espíritu Santo, es un solo fruto que engloba a todos. Número 1, ahí le va para, sí, bueno, aquí no están tomando nota, pero para que se les quede. 1, arrepentimiento. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Si tú te das cuenta que estás mal, que la has regado, los que hemos tenido problemas con adicciones, y no nada más, como yo les he comentado, no nada más es el alcohol, droga, no, o sea, hay adictos a la mentira, adictos al robo, adictos a la crítica, adictos a estar juzgando, o sea, no. Para mí, eso de que señalemos a la persona, no, ahí va el violador, o ahí va el drogadicto, ahí va el alcohólico, no, ¿por qué no decimos, ahí va el orgulloso, ahí va el mentiroso, ahí va el codicioso? Todo eso también es pecado. Entonces, ya nos dimos cuenta de ese pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Yo puedo decir, sí, me arrepiento, o paso al frente, levanto las manos, oran por mí 4 minutos, 5, y saliendo del servicio soy la misma persona. Pues no hay un arrepentimiento. O yo puedo estar todos los domingos yendo a la iglesia, puedo participar en un ministerio, es más, puedo estar aquí arriba predicando la palabra, puedo dirigir la alabanza, puedo tener un puesto de servicio, diácono, ujier, lo que sea, y seguir siendo la misma persona, sin un arrepentimiento real. Este versículo que se me vino a la mente no lo estaba en mi sermón, pero bueno. Y el Señor dirá cuando estemos ahí, apartaos de mí, hacedores del mal. Y muchos clamarán, Señor, Señor, en tu nombre barrimos la iglesia, servimos al pastor, prediqué tu palabra, fui a los hospitales, le di de comer a los huérfanos, pero pues tú nunca te cambiaste, nunca arrepentiste. Hay una frase que me encantó hace poco que leí, que dice, sin arrepentimiento no hay adoración. Entonces, arrepiéntete, cambia, porque Dios nos manda a que obedezcamos. Esa es la verdadera adoración, obedecer. Ya no me salgo del tema, sigo yo acá. Número 2, confesión de pecados. Eso lo vemos en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
No hay otro camino. Todos los pecados tienen nombre y apellidos. A las personas que he discipulado les digo, cuando vayas a orar, no digas, Señor, perdona todos mis pecados, amén. No. Señor, perdóname porque codicié a la mujer de mi vecino. Señor, perdóname porque mentí en mi trabajo. Señor, perdóname porque estoy evadiendo impuestos. Tenemos que decir los pecaditos tal cual son. ¿Ok? Pero debemos de tener también esa seguridad que Él es fiel y justo y nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Su palabra también dice que va a borrar los pecados, que los enviará así tan lejos del sur como del norte o del oeste y con el occidente, y ya no habrá ahí problema. Que nos olvidemos, como esta última alabanza, me gustó. No lo había escuchado, pero wow. O sea, el Señor es grande en misericordia y demos gracias a Él, que es inmutable, como lo estudiamos, porque no cambia. Si Dios dice te perdono hoy, ya te perdonó para siempre, ¿eh? No sientas que, bueno, es que ya volví a pecar y ya no me va a perdonar, ya no me va a querer. No, Señor, si ya te dijo que te perdonó, te va a perdonar. Pero también arrepiéntete, confiesa y obedece, que eso es lo más difícil. Punto número 3, fe salvadora. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y yo vendré, y no vendrá, a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 10:7 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es que tenemos que tener fe. Yo se los voy a confesar, yo durante muchos años, desde que el Señor me convirtió, yo sirvo en la alabanza, ¿no? Y hace algunos años en la predicación. Pero yo sí he llegado a tener esos momentos de, Señor, ¿realmente seré salvo? Digo, chango, Señor, yo digo una cosa, estoy haciendo otra, vuelvo a caer en este mismo pecado. Y digo yo, Señor, perdóname. Con el tiempo entendí que mientras más conoces a Dios, más cuenta te das de lo vil y despreciable que somos, que no merecemos más que el infierno, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo que pagó por nuestros pecados es que tenemos esa vida eterna. A mí me encanta este Juan 5:24 porque dice, y no vendrá condenación, y tienes vida eterna, y has pasado de estar muerto espiritualmente a vida. Yo me aventé 41 años viviendo como zombie, caminando así entre todos, muerto espiritualmente, sin saber que existía un creador. Pero ahora estoy feliz y me lleno de gozo, porque sé que el día que ya no esté aquí estaré en su presencia. ¿Y qué es lo que voy a hacer? No me voy a portar bien y voy a obedecer porque tengo miedo de ir al infierno. Eso yo lo hice mucho tiempo. Bueno, no voy a hacer esto porque voy a ir. Por ejemplo, hay un tema muy álgido, que es el diezmos y ofrendas, ¿no? En todas las iglesias. La Biblia es bien clara, cada quien dé conforme a su corazón. ¿Y qué haces así, no, Señor, pues es que tengo que pagar la renta, pues es que ahí dice conforme a tu corazón, y obedece. Tú da. Y ya. Y si el Señor dice que no digas mentiras, pues no digas mentiras. Pero hazlo por amor. La obediencia y la sujeción a Dios tiene que ser por amor. Porque si es por conveniencia, es decir, bueno, pues voy a cumplir con todos los mandamientos para no irme al infierno. Pues te vas a ir al infierno de todos modos. Tengo una mala noticia. Pero si lo haces por amor a aquel que entregó a su Hijo para tu salvación, ahí cambia la cosa. Dice, punto número 4. Ay, voy bien en el tiempo, gracias a Dios. Perdón, pero yo me emociono mucho y a veces me extiendo, pero ahorita creo que ya nos dio hambre a todos. Es que trataré de ser breve. Dice, el punto número 4 es gracia. Entonces, vamos a recapitular tantito. Los pasos para la reconciliación son arrepentimiento, confesión de pecados, fe salvadora y gracia. Efesios 2, 8 y 9, todos nos lo sabemos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
La gracia es un regalo inmerecido y que pues, nos lo dio el Señor. No lo compraste, no hiciste nada, simplemente por gracia eres salvo. Ahora sí, todo esto fue la introducción. Ahora sí, vamos a nuestro pasaje. Trataré de ser breve. Dice, 2 de Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos. Como lo explicaba hace rato y lo vuelvo a retomar rápidamente, ya no es que yo te conozco a ti, aquel en la carne, ahora es un conocimiento espiritual que tenemos. Y eso es cuando se siente padre, cuando tú te gozas, como en el Salmo 133 que leíste, ¿no? Qué padre es gozarnos con los hermanos, porque cuando hay un hermano que realmente conoce al Señor, que ha entregado su vida a Él, lo sientes aunque no hables con Él. No sé si les ha pasado. O tú lo ves y dices, este cuate es brother, ¿no? Y luego también están los otros, ¿no? Que estás en la iglesia y lo ves acá y llorando y todo, y en el piso y dices, arrepiéntete, carnalito, porque arrepiéntete. Los que se están riendo es porque los han visto. Y no es mala onda, o sea, nosotros tenemos que ir por los perdidos. Tenemos que desarrollar ese amor por las almas perdidas. Yo en lo personal me costó que el Señor me llevara casi a la muerte para que me cayera el 20. Yo sí, mucho en la alabanza, dirigiendo todo, y cuando salí a evangelizar, cuando le compartí al vecino, nunca, hasta que el Señor me dijo, pues, hay que salir, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, es lo que hacemos. Salir de esa zona de confort o de esa iglesia de 4, por eso aquí me gusta, porque aquí no hay 4 paredes. Aquí nomás hay una, la de acá. Estamos libres. Cuando tú sales y realmente cumples con la gran comisión, comienza a transformar. Yo puedo testificar que el predicar la palabra me llevó a que yo evangelizara a mi yerno, que yo lo discipulara, yo le enseñé a leer la Biblia. Él participó en el grupo de alabanza y un día llega y me dice, oye, pues fíjate que pues tu hija y yo, y tu hija y tú, ¿qué? No. Y ahora, gracias a Dios, puedo morir tranquilo porque es un gran hombre de Dios, que se encarga de discipular a mi hija. Ya no nada más la agarro a bibliazos yo, sino ya entre los dos, y se ha enderezado mi hija. Esa es una gran bendición. Entonces, seguimos aquí. Ahora sí, al 17. Lo voy a ir desglosando cachito por cachito. De modo que si alguno está en Cristo, vamos a analizar en Cristo. Estas dos palabras constituyen una afirmación breve pero profunda de la importancia infinita de la redención del creyente, lo cual constituye lo siguiente. Y aquí son 4 puntos. Nada más, en Cristo. Para que cuando tú afirmes que estás en Cristo, hay que tomar en cuenta estos puntos. 1. La seguridad del creyente en Cristo, quien cargó en su cuerpo el juicio de Dios contra el pecado. Tenemos que estar seguros de que eso es lo que hizo Cristo, para poder decir que estamos en Él. 2. Aceptación del creyente en el único quien Dios se ha complacido. Y en los evangelios lo escuchamos, ¿no? Que el Señor se oye en una voz que dice, aquí está mi Hijo amado en quien tengo complacencia. 3. La seguridad futura del creyente en aquel quien es la resurrección a vida eterna y la única garantía de la herencia del creyente en el cielo. Si nosotros no creemos que Jesús al tercer día resucitó de los muertos para vida eterna, pues entonces pues no estamos en Cristo. Es algo bien importante que debemos de tener. Y el 4, la participación del creyente en la naturaleza divina de Cristo, el Verbo eterno. O sea, ya creemos en Cristo, sabemos quién es Cristo, lo conocemos, ahora seamos partícipes de su reino y continuar su obra. Hay un versículo que les digo yo mucho ahí a algunos discípulos, que les digo, pues el Señor dijo hace 2000 años, la mies es mucha y los obreros casi ya ni hay. Pues vamos a echarle ganas, ¿no? Que seamos muchos. Dice, nueva criatura es. Esto describe algo que es creado a nivel nuevo de excelencia. Se refiere a la regeneración o el nuevo nacimiento. Hasta donde yo he leído en las Escrituras, Dios no hace las cosas así al aventón.
No sé si alguno de ustedes ha hecho tortillas a mano o ha preparado algo. De repente, como sea, o se te pasó y se te medio quemó y dices, bueno, ahí la metemos en medio, al fin que no se dan cuenta. Y ya con hambre se las comen, ¿no? Dios no hace eso. Dios lo hace excelente. Yo no conocía eso que platicabas, Enrique, del Ser Supremo o algo así. Arturo, perdón. Ser superior, no, nomás hay uno, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él lo hace todo bien. Yo hasta ahorita no he visto que se caiga el sol, la luna o las estrellas, no. Él lo que puso, lo puso y lo hizo bien. Entonces, si nosotros somos una nueva criatura en Él, somos cristianos región 4 o patito, no. Estamos hechos con excelencia por el Señor de Señores. Dice en Juan 3:3, que esto es algo que me gusta mucho cuando está platicando con Nicodemo, ¿no? Que dice, bueno, pues ¿y cómo le hago yo para nacer nuevo? Que regreso al vientre de mi madre. Es imposible, ¿no? Y Jesús le dice, de cierto te digo, los judíos cuando dicen de cierto, o dos veces una misma palabra es porque es algo muy importante. Y si son tres es que es algo súper importante. Y dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así de fácil. Si no eres una nueva criatura, si no tienes esa reconciliación con el Señor, es imposible que puedas ver el reino de los cielos. La expresión incluye el perdón para el cristiano de sus pecados que fueron pagados en la muerte sustitutiva de Cristo. O sea que cuando nosotros nos reconciliamos en automático, ya, la muerte de Jesús en la cruz también nos afecta a nosotros. En Gálatas 4:22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, si eras lo que sea, mentiroso, borracho, adúltero, fornicario, pues eso ya fue en el pasado, ya no puede ser lo mismo. Despojaos de ese viejo hombre. Aunque a veces la gente se puede bautizar y sorpresa, el viejo hombre traía chalecos salvavidas o sabía nadar. Entonces hay que estar bien seguros y realmente despojarnos de esa naturaleza pecaminosa que está viciado conforme a los deseos engañosos, que estás tú tan acostumbrado a tus pecados, tan acostumbrado a vivir así. No sé si han conocido a gente que hasta se creen sus propias mentiras, que se les hace fácil agarrar, pues ya me lo encontré. Que el clásico, ¿no? De que le hablan por teléfono y es del banco, dile que no estoy. Y se les hace bien natural. No pasa nada. Si tú dices una mentira, si tú con tu vista deseas a la mujer de tu prójimo, pues no pasa nada. ¿Quién se dio cuenta? Pero Dios sí se dio cuenta. Entonces tienes que despojarte de todas esas viejos vicios. ¿Cuesta trabajo? Sí. De que se puede porque ya no estamos viviendo en nuestros delitos y pecados, sino vivimos en Cristo. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si nosotros dejamos en nuestra mente al viejo hombre, pues nunca va a haber un cambio. Yo siempre les digo a las personas que han recibido al Señor, ¿sabes qué? A partir de hoy, agarra toda tu música secular a la basura. Si tenías broncas con la pornografía, agarra tu computadora, el ordenador, tu teléfono, cómprate un cacahuate en el Oxxo para que ya no puedas ver nada y no tengas ninguna tentación. Renueva tu mente. Hay una prédica muy interesante sobre Romanos 12:1 y 2 que habla justamente de eso. Saca toda esa vana manera de vivir y conviértela. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre lleno de justicia y santidad es el que tenemos que tener. Y esa santidad nos va a llevar toda la vida, porque es una santidad progresiva. Si supongamos hoy hay alguna persona aquí que el Señor lo haya tocado, lo haya transformado, pues vamos a ir viendo poco a poco su vida en santidad. No es de la noche a la mañana. Hay algunos casos que sí, pero hay otros que no. Eso solamente el Señor lo decide. Y viene esa lucha interna por ir sacando al viejo hombre y renovar nuestra mente con el nuevo hombre que está lleno de justicia y santidad. Siguiente parte. Las cosas viejas pasaron. Después de que una persona ha sido regenerada,
Los sistemas de valores, las prioridades, las creencias, los amores y los planes de la vieja vida son cosas del pasado. El mal y el pecado siguen presentes, pero el creyente los ve desde una nueva perspectiva y ya no lo controlan. Eso es lo que tenemos que entender. Ya naciste de nuevo, el viejo hombre se quedó. Tus antiguas costumbres, tus antiguos pecados, ya no te tienen que gobernar, ya no eres esclavo del pecado, ya no eres hijo del diablo. Ahora eres esclavo del Señor, ahora eres hijo de Dios y como tal te tienes que comportar, llevando una vida lo más recta que puedas. Ser una persona íntegra, que así como si tienes la oportunidad de estar aquí arriba, así como estás hablando aquí, que cuando estemos allá estemos hablando igual. Que en tu trabajo estés hablando igual, que con tu familia te comportes exactamente igual. No que aquí estés dando una cara, o en tu trabajo, o con tus amistades, y llegas con tu esposa y la maltratas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Tenemos que ser lo que predicamos. La mejor Biblia no es la que está escrita, sino la que camina. No importa cuánta Biblia te memorices o te sepas, sino cuánta Biblia estás viviendo y le estás mostrando a los demás. He aquí, todas son hechas nuevas. La gramática griega indica que la condición nueva es continua y práctica, y ahora vive para la eternidad, no para las cosas temporales. Esto lo pueden estudiar en Santiago 2, del 14 al 25, por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver, pero esa santidad, como les decía, tiene que ir avanzando poco a poco, todos los días. Versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Paréntesis, todos los aspectos relacionados con la conversión de una persona y su nueva vida transformada en Cristo son llevados a cabo por un Dios soberano. Los pecadores no pueden decidir por su propia cuenta que van a participar en estas nuevas realidades. Y no lo pueden hacer porque ellos están unidos al pecado. Pero alguien que ha sido regenerado por la sangre derramada en el Calvario, sí lo puede hacer. Y tienes que sacar poco a poco todo eso para que realmente exista una reconciliación, como leíamos en la palabra, ¿no? Hubo una ruptura, no sé cuántas veces no nos peleamos con nuestros hermanos, ¿no? Por tonterías. Es que era mi pelota o te comiste mi pan. Yo en lo personal me gusta mucho el pan y yo escondía mis panes. Bueno, hasta la fecha lo hago. Pero nos peleábamos y había una ruptura y nos enojábamos pero luego nos reconciliábamos y podíamos convivir en paz, ¿no? Así es a lo que nos llama el Señor. Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es a lo que veníamos hoy. Ese ministerio nos muestra que Dios quiere que los hombres pecadores se reconcilien con Él. Ese es el ministerio de la reconciliación. Ese es el plan desde antes de Génesis 1, que volviéramos a estar con Él. Y ese ministerio, ese servicio, es al que nos manda el Señor. Si tú sigues llevando, o sea, me encantó, perdón que se me olvide tu nombre, Arturo. Me encantó lo que dijo él. Cuando llegué a mi casa, mi vecino, oye, vente, vamos a celebrar que estás aquí. Y él que dijo, no, porque es nueva criatura y ha nacido de nuevo. Y si tú realmente naciste de nuevo, no vas a seguir y vas a quitarte amistad. Bueno, es más, tú ni siquiera te las quitas, solitos se van. Los que hemos experimentado eso, tú cambias. A mí se burlaban mis compañeros músicos de mí. El aleluyo. Hasta me decían el fraile. Había un cuate muy chistoso que hacía, una vez fuimos a los tacos, yo recién caminaba con el Señor y me dice, yo quiero 2 de suadero y 2 para el pastor. Pero tú aguantas porque Jesús nos dijo eso, ¿no? Se van a burlar de nosotros, nos van a golpear, nos van a perseguir. Ya nos están persiguiendo. No tarda en llegar a México también. Bueno, ya hay cierta persecución en México, pero no tan. Demos gracias y gloria a Dios que aquí podemos estar predicando su palabra. No tenemos que estar escondidos en un sótano o abajo de unas coladeras como en China o Corea del Norte. Estamos aquí compartiendo el evangelio. Y ese es el ministerio. Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta
palabra es poderosa. Gracias a ese gran amor del Creador al poner a su Hijo para que nosotros podamos reconciliarnos. El 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios por su propia voluntad ofrece a su Hijo como un sacrificio aceptable y perfecto con el medio para la reconciliación de los pecadores con Él. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que no hay de otra. O es por medio de Jesús, o es por medio de Jesús que podemos llegar al Padre. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto también puede traducirse como imputar o acreditar. Este es el corazón de la doctrina de la justificación por la cual Dios declara justo al pecador arrepentido y no cuenta sus pecados en contra de él porque lo cubre con la justicia de Cristo. Tan pronto deposita su fe de todo corazón en Cristo y su muerte como sacrificio perfecto. Que era lo que les comentaba el domingo. Se los vuelvo para los que no lo escucharon. Es una historia, ¿no? Que está un rey y hay de repente un cuate que es el más vil de los criminales, lo capturan y el rey dice, cuando lo agarren todo el peso de la ley va a caer sobre él, lo van a poner en medio de la plaza y lo vamos a castigar, lo vamos a azotar hasta que muera. Llegan sus generales, oiga, ya está aquí, ya lo tenemos, la gente ya lo está esperando para que llegue usted y dé la orden para darle. Ah, muy bien, llega. Chin, los que somos padres lo vamos a entender mejor. Y llega y está la persona amarrada, sin ropa, de rodillas, golpeado. Y se da cuenta que es su hijo. Y él dice, es un rey justo sobre de él, ¿no? Y a la hora que el verdugo hace el látigo para darle, el rey corre y se pone y lo cubre y recibe el castigo. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Si esa prueba de amor no es suficiente para que tu corazón sea quebrantado, o sea, no sé qué más podemos hacer. Yo lo único que hago todos los días es orar por la salvación de todos, ¿no? Pero pues yo no soy Dios para decidir quién. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación es el mensaje del Evangelio. Es un mensaje verdadero y digno de confianza. A lo largo de la historia han existido falsos maestros que engañan a las personas con un falso evangelio lleno de mentiras. Si por ahí te dicen que vas a ser, si crees en Cristo y vienes acá, serás prosperado. Tu matrimonio será salvado. Tu hijo te obedecerá. No, te están engañando. Jesús nos dice claramente, en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo serán perseguidos, serán golpeados, serán maltratados, serán encarcelados, serán de todo. Y ahí Dios sí ya pone la vara más alta, ¿no? Con Pablo. Yo cuando leo la vida de Pablo digo, híjole, yo me quejo porque tengo que venir en camión para predicar. Digo, pues ese cuate se aventó, naufragó en el mar, lo apedrearon. Él llegaba a la ciudad que llegara o al pueblo que llegara, él no preguntaba dónde está la posada o el hotel, él decía, ¿dónde está la cárcel? Porque lo encarcelaron. Y no eran prisiones como las de ahora, O sea, estaba feo. Y sin embargo, él se mantuvo. Y ahí está la muestra del gran amor de nuestro Señor. Conclusión, y de veras que me voy a poner yo una estrellita, 45 minutos exactos. La conclusión es, la única manera de poder regresar a tener comunión con Dios es mediante la reconciliación con el Padre por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Después de la reconciliación con el Todopoderoso, viene un proceso de santificación progresiva que nos lleva toda la vida el poder alcanzar. Entonces, reconciliémonos con el Señor. Cuando tú te reconcilias con el Señor, en automático te reconcilias con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus vecinos. Hay un ejercicio muy bueno para hacer cuando comienzas a caminar con el Señor, que es el perdón. Entonces, hazte una lista de todas las personas a las que les tienes que pedir perdón, visítales, háblales, escríbenle una carta y pide perdón y reconcíliate.
Porque si Dios pudo perdonarte, tú siendo un vil pecador, que merecías todo menos la vida eterna, entonces ¿quién eres tú como para no perdonar a los demás? Bueno, vamos a orar y a dar gracias. Señor, gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado para escuchar tu palabra, Señor. Te pido que podamos confrontarnos, Señor, con ella, que podamos reflexionar y poder cambiar nuestra vana manera de vivir. Te pido, Padre, por la salvación de las almas perdidas, Señor, si en este lugar o en cualquier parte hay alguien que tú, Señor, lo quieras transformar, que tú lo quieras traer a tus pies, que así sea, Señor. Porque las cosas no son como nosotros las queremos. Tú lo haces conforme a tu buena y perfecta voluntad, Señor. Porque tú eres bueno y eres fiel, Señor. Te doy gracias por este lugar, Señor, por Alejandra, por Abraham, por Puma, por todos los que trabajan y sirven aquí, Señor. Y por todos los internos y por los que han salido, Señor, y han transformado sus vidas, Señor. Que este lugar siga siendo de bendición para más personas, Señor. Que aquí tengan un encuentro cara a cara contigo y que puedan ser transformados, Señor, por tu infinito amor, tu misericordia y tu poder, mi Dios. Bendícelos a todos, bendice sus trabajos, bendice sus matrimonios, restaura sus vidas, Señor, para que cuando salgan de aquí puedan ejercer el ministerio de la reconciliación, tanto contigo como con todo su mundo. Esta es mi oración en este día. Bendice los alimentos que nos vamos a llevar a la boca, que sean de provecho, y bendice las manos que nos han preparado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.